Ahí va, ahí va. Bien, tenemos 1.300 personas en vivo, impresionante. No se olviden de dejarnos likes. Por favor, eso nos sirve para llegar a mucha más gente. ¿Qué vamos a hacer en este vivo? Vamos a estar analizando la Argentina de Milei. Hace un buen tiempo que con Nicolás no hacíamos vivos sobre Argentina, salvo por el caso de Fabiola Yáñez, pero ahora nos toca analizar lo que está pasando con el gobierno de Milei y lo que vamos a usar como metodología es ver algunos fragmentos de una reciente entrevista que el propio Milei le diera al periodista de La Nación Más, Luis Majul, donde se van tocando temas de estricta actualidad y de los cuales vamos a ir comentando, vamos a ir analizando junto con Nicolás Márquez. Mira, si vamos a arrancar por este fragmento, donde Milei dice que si él no ganaba las elecciones en segunda vuelta, nos hubiésemos convertido en Venezuela. Vamos a escucharlo. Mira, Argentina ha tenido desde el año 1901 hasta hoy 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Las crisis más grandes de la Argentina tienen que ver con alto desequilibrio fiscal. Llámese el Rodrigazo, que tenía 14 puntos del PBI, la tablita cambial en el 82, que tenía 11. La hiper de Alfonsín. La hiper de Alfonsín tenía 8, la convertibilidad tiene 7, de la Rúa. Dicho esto, nosotros enfrentamos una situación de inicio con un desequilibrio fiscal de 15 puntos del PBI. Es decir, por lo tanto, estábamos a punto de estallar, estábamos a punto de una hiperinflación, combinábamos el desequilibrio monetario de la previa al Rodrigazo del 75, combinábamos el desastre dentro del Banco Central en términos de pasivos remunerados respecto a la base que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. 15 de déficit en el Banco Central. Y con era 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Pero es cierto eso, pero usted lo repite porque no se lo reconocen o porque parece que... No, porque la gente parece que se olvida de dónde salimos. Es decir, la gente parece que se olvida que estábamos a las puertas de tener la peor crisis de la historia argentina, porque además teníamos... Más que la gente, una parte del sistema político, diría. No, a ver, yo no lo sé, pero me parece que siempre vale la pena recordarlo. Además teníamos indicadores sociales peor que el 2001, con lo cual estaban dadas todas las características para tener la peor crisis de la historia. Y Argentina se hubiera convertido en Venezuela. Si hubiéramos hecho, o hubiéramos seguido con lo que venía haciendo el gobierno anterior, hubiéramos ido a una hiperinflación del 17.000%, y hubiéramos tenido la cantidad de pobres en términos más o menos del 95%, 50% de indigentes, hubiéramos tenido un verdadero desastre social. Y cuando yo digo lo de la inflación, vale la pena también recordar cómo venía viajando la inflación. Porque cuando usted mira la inflación diaria de la primera semana de diciembre viajaba al 1% diario. Terminó en 13.000 si la deja. Eso, claro, póngale, eso daba 3.700. En la segunda semana se aceleró al 1,2, con lo cual eso decía que viajaba al 7.500. Y cuando uno mira mayoristas en diciembre, que es la que se anticipa, estaba en 54. Es decir, eso anualizado estaba 17.000. Es decir, estábamos verdaderamente frente a un desastre. Entonces, a su vez, nosotros dijimos, bueno, hay que cortar con la emisión monetaria para terminar con esto. Entonces usted tenía que cortar el déficit fiscal y el cuasi fiscal, porque el cuasi fiscal es el que en el Banco Central que generaba la emisión endógena. Ahora, yo miro la historia fiscal de Argentina. En 123 años Argentina tuvo déficit 113. Y en los 10 que no tuvo déficit, Argentina estaba en default. ¿Y qué decían cuando yo hablaba de la motosierra? Que eso era imposible, que no se podía ajustar más que un punto del PBI. Usted lo que dice es que hay superávit fiscal y no hay default, claro, y no explotó la Argentina. Eso es lo que dice. Exacto. No, a ver, no solo que evitamos el default, reencauzamos el programa con el fondo, sino que además alcanzamos el déficit cero en el primer mes de gestión. Es decir, algo que no se logró en 123 años, algo que dijeron que era imposible, un ajuste que decían que era imposible porque implicaba ajustar por lo menos 5 puntos del PBI, nosotros lo hicimos en un solo mes. Perfecto. Bien, mira, a mí se me ocurre acá mencionar dos cosas, Nico. Por un lado, fíjate que Majul le repregunta en el sentido de ¿por qué lo repetís tanto? ¿Por qué volvés siempre al mismo punto de arranque? Y Milei dice algo que es muy cierto, la gente se le olvida demasiado rápido. Yo me acuerdo cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, que se especulaba con que fuese a lanzar un documento que se iba a llamar el Estado del Estado o el Estado sobre el Estado, y iba a hacer un análisis de la herencia recibida, y muy pronto el gobierno de Macri simplemente dejó de hablar de lo que había recibido por parte del kirchnerismo y la gente se olvidó. Milei hace muy bien para mí en remarcar constantemente cuál fue el punto de arranque para que la gente mire la película y no la fotografía. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que es un poco difícil hacerle entender a la gente lo que hubiera pasado si no ganaba. O sea, de acuerdo a los indicadores de los primeros días de diciembre, a cuánto corría el diario de la inflación, entonces exponencialmente la cuenta final daría 17.000%, o sea, una hiper donde todo vuela por los aires, pero eso no se dio. Entonces, si se hubiera dado, era una cosa,
evidentemente el nivel de pobreza hubiese sido inmensa, o sea, mucho más de lo que hay actualmente, y la gente hubiese recibido la última bofetada del kirchnerismo, el último gran golpe al bolsillo de los kirchneristas. Pero eso no ocurrió gracias a la política fiscal y monetaria del gobierno de Milei, y ahora él tiene que estar constantemente reiterando una y otra vez los mismos argumentos, los mismos datos, para que la gente no pierda de vista en lo que se podría haber convertido el país si ganaba Massa y no ganaba Milei. No sé, vos cómo ves esto de reiterar tantas veces lo mismo. Primero, que me parece un muy buen hábito estar constantemente advirtiendo desde dónde se salió y lo rápido que se está recuperando. Yo ya hablaba, no me acuerdo, ayer, en una radio, y bueno, hablaban de las cuestiones, la gente la está pasando mal, lo cual es verdad. Menem tardó más de 2 años en equilibrar la inflación. Menem asume como presidente a mediados del 89 porque Alfonsín se escapa. Y recién, no recuerdo el mes del 91, con la ley de convertibilidad logra empezar a controlar la inflación. En cambio, Milei ya a partir del primer mes, que fue el mes, digamos, del sinceramiento de los precios, a partir de ahí vino la escala descendente. Yo no me canso de decirlo, no solamente Milei tiene las ideas correctas, sino que es la persona con la personalidad, valga la redundancia, necesaria, con el temple, con el grado de locura, de decir yo voy a ajustar y que protesten lo que protesten, que paren la CGT, que venga la izquierda, que tiren piedras, pagar el costo político, no me importa nada. Sí. Yo veo como un francotirador. Estas son las ideas correctas, de a mí me sacan muerto de la Casa Rosada. A mí ese espíritu de arrojo que tiene que ver con la personalidad, una personalidad que va atada con las ideas correctas, en un país devastado. Pareciera que es providencial, es la persona indicada en la historia con las ideas necesarias, radicales, que se necesitan para que la Argentina, que se está... ¿Viste cuando nosotros viajamos tanto en avión? Sí. No sé si alguna vez viste esas escaladas violentas que dan los pilotos ante una situación medio rara, que no te dicen bien de qué se trata, pero vos te das cuenta que algo raro hay. Sí. Entonces, actitudinalmente, el temple, la gallardía, la convicción, la ausencia absoluta de corrección política. Yo hoy me hicieron una nota. Yo decía que, más allá de compartir las ideas que Javier representa, a mí hay rasgos de su personalidad que me gustan mucho, como político, como jefe de Estado. Y eso también hace que yo esté tan confiado y tan esperanzado, ¿no? Lo que a vos te gusta es justamente lo que el periodismo más simpático con Milei le reprocha. Fíjate, por ejemplo, cómo, no sé, un Luis Majul, un Pablo Rossi, constantemente están intentando moderarle las formas y tratando de decir que en realidad la diferencia que ellos tienen respecto de Milei es que ellos no consideran que esas sean formas dignas de una democracia republicana y que habría que cuidar las formas porque las formas sí importan. No, en realidad a Milei se lo votó por las formas, y no solo por el contenido, evidentemente por el contenido también, pero si no hubiesen estado esas formas, Milei muy probablemente jamás se hubiese convertido en el personaje icónico, carismático, desfachatado, excéntrico que ha sido y que sigue siendo. Lo otro que además pensaba cuando te escuchaba es que han dicho que había muchas cosas imposibles de hacer y que se han hecho muy rápido. Por ejemplo, decían que era imposible ajustar la cantidad de puntos de déficit fiscal que Milei había prometido en campaña ajustar. Decían que era una irresponsabilidad y era una verdadera mentira, era una total y completa mentira que Milei estuviera diciéndole al electorado que él iba a acabar con el déficit fiscal porque nadie podía jamás hacer un déficit de esa cantidad de puntos. Bueno, finalmente lo hizo desde el primer mes de gobierno. Lo otro que dijeron es que, bueno, la inflación, a partir de justamente terminar con el déficit fiscal y por lo tanto cerrar el grifo monetario, la inflación estaba bajando, pero que no había que cantar victoria porque la inflación no iba a poder ir a un solo dígito en lo que iba a ser todo este año. Bueno, a los pocos meses ya bajamos a una inflación de un dígito mensual. Después, cuando llegamos a la del dígito mensual, dijeron que, bueno, que podíamos cantar victoria por eso, pero que no nos entusiasmáramos porque era imposible que bajara por debajo del 7%, que no había ninguna manera de que, porque, bueno, por razones técnicas. Bueno, bajó a 4% y el mes próximo se esperan que esté en alrededor de 3%, con lo cual todo lo que han dicho que era imposible, en realidad fue posible, fue muy rápidamente posible. Dijeron de los piqueteros que era imposible sacarlos de la calle, era imposible crear orden en la calle, ya no hay más manifestaciones de piqueteros cortando las rutas y cortando las calles de las ciudades. Dijeron incluso que el gobierno era imposible que se sostuviese más allá de Semana Santa,
que iba a caer porque Milei le iba a dar una crisis de locura, porque Milei sería un loco que se iba a frustrar muy rápidamente de la política y que el pobre de Milei iba a ser retirado por sí mismo, por su propia voluntad, antes de Semana Santa. Y tampoco ocurrió. Es decir, habían tantos supuestos imposibles que iban a surgir en el camino y todos ellos fueron subvertidos no solo por las ideas de Milei, sino por la forma de Milei, apoyando lo que acabas de decir, Nico querido. No, pero aparte hay otro tema, Agustín. Por ejemplo, hace un mes que en la ciudad tomada por el narcotráfico, por Argentina, antes de Milei, había zonas que eran casi un estado fallido. La zona de Rosario estaba en manos de la delincuencia del narcotráfico. Se cumple un mes sin que haya un homicidio. Entonces, Patricia Bullrich, que un poco es la que gana el mérito de estos logros, es ministro de Seguridad, pero también fue ministro de Seguridad con Macri. Entonces acá se caen tantos mitos, que Milei tenía problemas emocionales, psicológicos, que no sabía comandar grupos, que no sabía manejar equipos, y encima tenemos que escuchar a Macri, realmente, que dice que Milei tiene problemas de gestión. O sea, realmente es precisamente lo que está demostrando, pero viste que lo dijo el otro día, que él va a buscar, pero que qué sé yo, pero que Milei tiene problemas de gestión. Después de que él fue un pésimo gestionador. Y hay muchos imbéciles que se dicen liberales, que añoran a Macri, porque bueno, porque su mujer era distinguida en sus formas. Eso es de tilingo. Exacto. Eso es de una frivolidad, de una tilinguería. Sí. Y después, hace un ratito hoy me hicieron varias notas. Y lo que yo decía es, cuando él habla de los energúmenos, los Giacomini de la vida, todos los fracasados que lo insultan por internet,